Gambito de dama, gambito de rey, apertura española, apertura italiana, apertura inglesa, apertura escocesa, defensa italiana, defensa francesa, defensa dragón, defensa carocán, ataque indio, defensa india, apertura nimzo india, defensa tarras, defensa eslava, defensa rusa. ¿Qué es todo esto que estoy diciendo? Bueno, pues todo esto es diferentes tipos, diferentes nombres que tenemos para aperturas en el ajedrez. En este canal, en Maten 2, vamos a poder aprender todo eso. Pero antes vamos a saber bien qué es la apertura y qué principios debemos seguir. Aprende a jugar la apertura como un maestro. Y estamos aquí en un nuevo vídeo de la Academia Maten 2, donde estamos para aprender ajedrez. Y una vez hemos aprendido a mover todas las piezas, a dar jaque mate y a hacer cosas, muchos me hacéis la pregunta, oye, ¿cómo empiezo a jugar? Bueno, pues en esta sección vamos a estudiar las aperturas en el ajedrez. ¿Y qué es la apertura? Bueno, pues son los primeros movimientos que hacemos al empezar la partida. Ya sabéis que la partida la empiezan las blancas y para empezar tenemos 20 posibilidades. Son las salidas de los 4 caballos y por supuesto las salidas de los 8 peones. Tanto 8 moviéndose una y otras 8 avanzando 2 casillas. Dado que el negro puede responder con otras 20 posibilidades, tenemos ya 400 primeros movimientos posibles en el ajedrez. Y sin embargo, la realidad es que se usan muchos menos. Y es que si después de un movimiento por jugador tenemos 400 posiciones posibles, el número va a crecer exponencialmente según jueguen más. Después de que el blanco haga su segundo movimiento, vamos a tener 5.362 posiciones diferentes posibles jugadas. Y después de que el negro responda, es decir, después de que cada jugador ya haya hecho 2 movimientos, tendremos 71.852 posiciones diferentes. Y si damos 2 jugadas más, después de que tanto el blanco como el negro hayan hecho 3 jugadas cada uno, vamos a tener más de 9 millones de posiciones diferentes. ¿Nos tenemos que aprender todo eso? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no todas estas posiciones son buenas. Muchas no tienen ni sentido. Tened en cuenta que tras 3 jugadas ya hemos podido recibir hasta jaque mate si jugamos muy mal la posición desde el punto de vista de las blancas. Y sin embargo, la apertura es una cosa que muchos se preparan de memoria. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a seguir unos principios y casi siempre las contestaciones que nos van a hacer son muy habituales. Sin embargo, no os recomiendo practicar ni estudiar nada de lo que he dicho al principio del vídeo. Olvidaos de defensas sicilianas, de aperturas españolas y de toda apertura con nombre. No tiene ningún sentido aprenderse las aperturas de memoria. Y si de verdad queréis aprender ajedrez, aprended los principios de la apertura, que vamos a ver ahora mismo. Vamos al tablero. Hay 2 principios básicos en la apertura en el ajedrez y os voy a contar el primero de ellos. Sacad vuestras piezas a jugar. De nada sirve que vosotros tengáis a Messi en vuestro equipo si le dejáis en el banquillo. Bueno, pues en el ajedrez lo mismo. Tenemos muchas piezas que ya sabemos, las torres que valen 5, los caballos que valen 3, los alfiles que valen 3, también la dama que vale 9 o 10. Y lo dejamos atrás, no juega. No. Si queremos ganar una partida de ajedrez, necesitamos sacar a nuestros mejores jugadores, a nuestras mejores piezas a la partida. ¿Y dónde los sacamos? Bueno, pues si podemos, hacia el centro. ¿Por qué? Bueno, si queréis aprender de la importancia estratégica del centro, os recomiendo que veáis ese vídeo que hizo mi compañero el comunero Padilla. Entonces tenemos ya el principio, sacar nuestras piezas a jugar y sacarlas hacia el centro. Muy importante el control del centro. El movimiento más común para iniciar una partida de ajedrez es avanzar el peón de rey 2 casillas, E4. Está perfecto. ¿Por qué nos gusta este movimiento? Bueno, pues porque ocupamos una de las casillas del centro, controlamos 2 casillas del centro y además estamos abriendo vía de salida tanto a nuestro alfil como a nuestra dama. ¿Y sabéis qué? El segundo movimiento más común de iniciar una partida de ajedrez es D4, avanzar el peón de dama 2 casillas. ¿Por qué? Bueno, lo mismo, ocupamos una casilla central, controlamos casillas centrales y abrimos tanto a nuestro alfil como a nuestra dama para que puedan salir. Son los 2 movimientos con muchísima diferencia más comunes en el ajedrez. Si queréis empezar a jugar al ajedrez, os recomiendo que empezáis o con peón de rey o con peón de dama. 2 casillas.
Por curiosidad, los siguientes movimientos más comunes, aunque por mucho menos, son C4, un poquito peor, nos abre la dama solamente y solamente controla una casilla central. Y el siguiente es sacar el caballo de rey. Desarrollamos una pieza y controlamos dos casillas centrales. ¿Qué haríamos si nuestro rival no jugase al ajedrez? Si pudiésemos hacer 8 movimientos gratis, directamente. Bueno, vamos a ver cómo llegaríamos a nuestra posición de apertura ideal. Por supuesto, nos gustaría avanzar los dos peones centrales. Imaginémonos que nuestro rival no hace nada. Bueno, pues si nos dejase, avanzaríamos también el otro peón central. Imaginémonos que nuestro rival no hace nada. Ahora tenemos un control absoluto del centro, dado que todas las casillas están controladas por nuestros peones que además ocupan el centro. Si nuestro rival siguiese sin jugar, nosotros desarrollaríamos los caballos. Recordad que siempre queremos llevar piezas hacia el centro, entonces los caballos, si los desarrollamos por tercera fila, mucho mejor que por segunda. Y nunca, nunca, nunca me los saquéis hacia un lado, siempre hacia el centro. Fijaos cómo los caballos en tercera fila controlan dos casillas centrales muy importantes. Y el otro caballo exactamente lo mismo, dos casillas centrales muy importantes. Después de sacar nuestros caballos, querremos sacar nuestros alfiles. Observad la importancia de haber jugado los dos peones centrales, ya que nuestros alfiles pueden perfectamente ahora salir. ¿Dónde queremos poner nuestros alfiles? Bueno, ahora tenemos bastantes posibilidades más. Tanto estas casillas en cuarta fila o en quinta fila son muy buenas. En tercera un poquito más pasivos y en segunda bastante más pasivos. Pero los alfiles tienen más casillas posibles que los caballos. Por eso solemos desarrollarlos después. Imaginemos, por ejemplo, que los ponemos en cuarta fila. Sería estupendo. El otro principio que no he mencionado de la apertura, muy importante, segundo principio de apertura, poner a salvo vuestro rey. En cuanto podáis, hay que enrocarse. Enrocarse es muy importante y la apertura no puede haber concluido sin haber enrocado. Corto, si es posible. Si nuestro rival sigue sin jugar, lo último que haremos para terminar la apertura es conectar las torres y ponerlas al centro. De ese modo, llegaríamos a esta posición. Fijaos cómo las blancas han enrocado, han puesto sus torres en el centro, han desarrollado sus dos alfiles, sus dos caballos y han controlado el centro. Esta sería la posición ideal de apertura para las piezas blancas. Por supuesto, el jugador que lleve las piezas negras nunca nos va a dejar llegar a esa posición ideal y siempre va a intentar aplicar los mismos principios. De esta manera, si el blanco empieza con el peón de rey, intentando, por supuesto, controlar el centro y atacar y controlar también estas casillas, nosotros no vamos a dejarle hacer su segundo movimiento ideal, ¿verdad? Que sería D4. Entonces vamos a impedirlo. No hay ninguna duda de que la respuesta más común de las piezas negras en este momento es E5, ¿verdad? Moviendo también el peón de rey. Ahora no vas a poder mover el peón de dama porque nuestro propio peón está atacado. Y la segunda respuesta más común, por el mismo motivo, es avanzar el peón de C, ¿verdad? Siempre intentando evitar que las blancas lleven sus dos peones centrales al centro. De la misma manera, si las piezas blancas empiezan con el peón de dama, la respuesta más común de las negras es avanzar también el peón de dama, ¿verdad? Evitando que las piezas blancas avancen su peón de rey llevando sus dos peones al centro. La segunda respuesta más común de las negras es sacar el caballo de rey. No solo estamos desarrollando una pieza y acercándonos a enrocarnos corto, sino que de nuevo estamos impidiendo que las blancas jueguen su segundo peón central al centro porque nos lo zamparíamos. Daos cuenta que las aperturas más comunes, lo mejor que podemos hacer es evitar que el rival lleve sus piezas, saque sus piezas y las lleve al centro, mientras que nosotros las llevamos al centro nosotros mismos. De igual manera, las piezas blancas, una vez hemos evitado que jueguen D4, normalmente intentarán sacar alguna de sus piezas, ya sea su alfil de casillas blancas o alguno de sus dos caballos en este caso. Imaginémonos que sacan el caballo de rey.
ahora nos estarían amenazando, ¿verdad? Estaríamos siendo amenazados un peón. Necesitamos defender ese peón. Existen varias maneras de defenderlo. Vamos a verlas todas. Podríamos defenderlo con un peón. Podríamos defenderlo con otro peón. Podríamos defenderlo con el alfil, con la dama y con el caballo. De entre todas, la mejor sería defenderlo con un caballo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque igualmente, de igual manera, estamos sacando y desarrollando una pieza hacia el centro. Estaríamos igual en desarrollo que las blancas. Sería horrible defenderlo con el alfil. Es verdad que estamos desarrollando una pieza y defendiendo un peón, pero recordad que nosotros queremos llegar a la posición ideal y ahora nuestro alfil nos está impidiendo avanzar con el peón de la dama. Ahora mismo estamos más lejos que nuestro rival de conseguir esa posición ideal. Y quiero terminar este vídeo que me he hecho aquí pequeñito enseñándoos la base de datos de Lichess, de todas las partidas que se juegan, que se han jugado cada día y siempre en la página web de Lichess. Vamos a ver un poco las estadísticas de las aperturas más comunes. Vemos que tenemos aquí en la base de datos un total de 4.188 millones de partidas, ¿verdad? En las que en prácticamente más de la mitad, 2.450 millones de partidas, las blancas han empezado con el movimiento E4, es decir, sacando el peón de rey 2 casillas hacia adelante. Y con casi 1.000 millones de partidas, un poquito menos de la mitad, las negras han respondido con el movimiento E5. Como acabamos de ver, esta es la apertura más común. Y en 609 millones de partidas, las blancas deciden sacar el caballo, caballo F3 hacia el centro, desarrollando una pieza, controlando el centro y preparándonos para el enroque corto. En 373 millones de partidas, las negras defienden ese peoncito, a su vez desarrollando otro caballo hacia el centro. Y bueno, aquí podemos ver que lo más común en 158 millones de partidas, las blancas sacan su alfil, desarrollando otra pieza hacia el centro, ¿verdad? Y preparando ese enroque corto para respetar ese segundo principio de apertura. Protege a tu rey y saca piezas hacia el centro. Por cierto, esto se llama la apertura italiana, pero es algo que no hace falta que sepamos para jugar bien al ajedrez. La apertura, la defensa más común, la respuesta más común de las negras en este momento, con 54 millones y medio de partidas, es sacar el otro caballo, atacando a este peoncito y por supuesto sacando una pieza más hacia el centro y preparándonos para enrocar. Bien, y aquí podemos ver pues una pequeña... un pequeño ejemplo de apertura, ¿verdad? En la que ambos bandos han desarrollado 2 piezas y estamos controlando el centro con nuestros peones. En nuestro próximo vídeo vamos a seguir practicando conceptos de apertura, pero vamos a irnos a lo concreto. Vamos a ver partidas que hayan jugado nuestros suscriptores y suscriptoras de todos los niveles para ver los errores y las cosas buenas que hacemos en la apertura. Vamos a ver la apertura que se nos da a nosotros en nuestras partidas y veremos lo que está bien y lo que está mal. Si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ese siguiente vídeo, por favor suscribíos y lo veréis enseguida en la Academia Maten 2. Un saludo a todos.